Amén. Bien, niños, el día de hoy la parashá que nos toca es Kitetse, que significa cuando salgas. Esta parashá la podemos encontrar en Deuteronomio, en el capítulo 21, del versículo 10 al capítulo 25, versículo 19. Vamos a empezar, ¿ya? Bien. ¿Cómo empieza esta parashá, ya? Vamos a ver. Dice así, palabra del Eterno. No te unas en yugo desigual. Un yugo desigual, niños, es cuando se une algo que no va en armonía, ¿ya? Vamos a ver qué nos lo dice y después entramos en contexto para que lo puedan entender de una forma bien, bien simple, ¿ya? Dice así, Deuteronomio 21:10. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y Adonai los entregue en tu mano y tomes cautivos de ellos y vieres entre ellos a alguna mujer hermosa y te guste y quieras casarte con ella, la meterás en tu casa, o sea, estará en su casa, ¿verdad? Se hospedará ahí y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas. Y si no te agradare, la dejarás en libertad. No la venderás por dinero ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste. Bien, niños, vamos a entrar en contexto, vamos a entenderlo. ¿Contra quién iba a salir Israel a la guerra? Bien, Israel iba a salir a la guerra, acuérdense que se lo dije en la parashá pasada, que era contra los cananeos, ¿verdad? Contra ellos porque iban a recuperar la tierra prometida. Ya, recordemos que el Eterno nos dice que los hombres israelitas ni las mujeres israelitas podrían mezclarse con los cananeos, ya que ellos harían que el pueblo se desvíe, ¿verdad? Y se vaya en pos de dioses ajenos. Entonces, aquí el Eterno está diciendo que si un hombre cuando va a la guerra y le gusta una chica cananea, por decirlo así, ella tiene que, para que puedan estar juntos, puedan casarse, ella tiene que rapar su cabeza. Pero en sí aquí la traducción no es cortar sus uñas, sino que sus uñas se las deje largas. ¿Y por qué? Porque si el Eterno les dice que no se unan con estas personas, no hay contradicción en las palabras. Él hace esto de que se rape la cabeza a la mujer y se deje crecer las uñas, es para que la mujer ya no tenga ese aspecto con el cual el israelita la vio, que ya no la vea hermosa, sino que la vea ya no tan simpática, por decirlo así. Y ella tenía que llorar a sus padres para que ande con ese semblante. Entonces así el israelita no se iba a casar con ella. Eso iba a impedir que haga eso porque ya recordemos que el Eterno dijo que no se unan entre esos pueblos, que no mezclen ni que entreguen sus hijos a las hijas de los cananeos, ni sus hijas a los hijos de los cananeos. Y que si hacen esto, si el israelita no le gusta, ya no le agrada, la dejará en libertad. La chica ya podría irse según su propia voluntad, que no la va a vender ni por dinero ni la tratará como esclava, por cuanto la humilló, o sea, la despreció, porque al final no tuvo ya nada con ella. ¿Se entendió? Amén. Vamos a seguir. Dice así, no hay preferencia. Deuteronomio 21:15. Si un hombre tiene dos esposas, la una amada y la otra aborrecida, y ambas, la amada y la aborrecida, tienen hijos de él, y si el primogénito es el hijo de la aborrecida, entonces cuando venga el tiempo para que él pase su herencia a sus hijos, no podrá dar la herencia del primogénito al hijo de la esposa amada, en lugar del hijo de la aborrecida, como que es de hecho el primogénito. No, él tiene que reconocer como primogénito al hijo de la esposa aborrecida por darle una doble porción de todo lo que posee, porque él es los primeros frutos de su hombría, o sea, de su vigor, ¿verdad? Del hombre. El derecho del primogénito es de él. Bien, niños. Aquí lo que está diciendo es que si un hombre tiene dos esposas, recordemos que el Eterno no es que quiera que un hombre tenga dos esposas, sino que eso se permitió por la dureza del corazón del hombre, ¿verdad? Ya. Y en este caso, si las dos tienen hijos de él, el primogénito, que es de la aborrecida, ¿verdad? De la despreciada, él tiene que sí o sí
tener el derecho de la primogenitura, porque él es el primogénito del hombre. No tendría que ser el otro que sale de la mujer que él sí ama, sino que tiene que ser este sí o sí, que no hay una preferencia, que es justicia, ¿verdad? El Eterno sabemos que él es justo. Bien, honra a tus padres. Deuteronomio 21:18, dice así: si un hombre tiene un hijo que es testarudo y rebelde, que no obedece lo que dice su padre o su madre, y aún después que ellos lo disciplinan, y él aún así rehúsa prestarles atención, entonces su padre y su madre lo agarrarán y lo sacarán a los ancianos de su pueblo, o sea, a los sabios, a la puerta de ese lugar. ¿Quiénes estaban en la puerta de una ciudad? Los jueces. Amén, muy bien. Amén, exactamente. Muy bien, mis niños, los jueces, ¿verdad? Recordemos que los jueces estarían en la puerta de la ciudad, ¿verdad? Lo dijimos la parasha pasada. Dice así: y dirán a los ancianos de su pueblo: este hijo de nosotros es testarudo y rebelde. Él no nos presta atención a nosotros. Vive salvajemente y es vicioso. Entonces todos los hombres del pueblo lo apedrearán de muerte. De esta forma pondrás fin a tal perversidad entre ustedes, y todo Israel oirá de esto y tendrá temor. Bien, niños, aquí vamos a aclarar esto, ¿ya? La palabra nos dice que si hay un niño rebelde, un joven rebelde, que ya su padre les habló, que ya su padre les llamó la atención, y él aún así rehúsa escuchar, no quiere obedecer, no quiere oír, ¿qué harían? Que lo sacarían y el niño tendría que ser apedreado. ¿Pero por qué? La palabra no nos dice que haya sucedido esto con alguien, pero aún así el Eterno pone estas penas tan altas para que el pueblo no las cometa. Porque recordemos que uno de los mandamientos, de los preceptos, de las palabras que se dijo en el monte Sinaí es: honra a tu padre y a tu madre. Y si un hijo es rebelde, testarudo, primero no está obedeciendo al Eterno, porque es un mandamiento de él honrar al padre y a la madre. Y segundo, está deshonrando a sus padres. ¿Ya? Entonces uno tiene que hacer como el Eterno quiere que nosotros seamos, obedientes, y obedientes también con nuestros papás. ¿Ya? ¿Se entendió? Amén. Bien. Aquí vamos a ver un tema que es muy importante y quiero que presten mucha atención. Dice así: maldito aquel que es colgado en un madero. Deuteronomio 21:22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieren morir y lo colgaren en un madero, no dejarán que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Elohim es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Yahweh tu Elohim te ha dado por heredad. Bien. Sabemos que aquí cuando se dice un crimen es más exactamente es una transgresión. Si es algo, una transgresión, recordemos que la transgresión es hacia la Torá, ¿verdad? Cuando uno está en desobediencia, comete una transgresión. Y sabemos que la mayoría de las penas, cuando esta persona nacía, como por ejemplo, si se encontraba a alguien adorando, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El falso profeta que decía que vayan y adoren a dioses ajenos, esa persona tenía que morir. ¿Por qué? Porque así mismo, si alguien cometía una transgresión que era digna de muerte y lo hagan morir, tenía que ser colgado en un madero. Bien, vamos dando cuenta, digno de morir. Dice así: y ser colgado en un madero, y no dejarán que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Elohim es el colgado. ¿Se acuerdan la bendición y la maldición? ¿Cuál es la maldición de la desobediencia, niños? Hay muchas, ¿verdad? Como La muerte. exactamente, muy bien, la muerte. Muy bien, la muerte. Hay muchas como que el vientre, como cuando una mujer no puede tener hijos, o la tierra no dé su fruto. Esas son una de las maldiciones, ¿verdad? Son consecuencias de la desobediencia, pero la que más el Eterno nos dice que es la muerte, ¿verdad? El pecado te trae muerte. Vamos a ver en quién se cumplió esto. Nos dice Gálatas 3:13
en la palabra nos dice, Yeshua nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, porque escrito está, maldito aquel que es colgado de un madero, lo que acabamos de ver. Bien, sabemos que Israel, niños, pecó, y su pecado fue grande, idolatría, todo lo que hizo, solamente con cometer idolatría, ya es un adulterio hacia el Eterno, ya le estaba siendo infiel al Eterno. Entonces, si Israel era digno, ¿verdad?, de muerte, y nosotros teníamos que ocupar ese lugar, Yeshua hizo eso por nosotros, nos redime de la maldición, o sea, de la muerte por causa de nuestra desobediencia hacia la Torá. Pero no significa que la Torá ya no, sino que la Torá más bien, cuando Él nos redime de esta maldición, o sea, de la muerte, ¿verdad? Del pecado en el que Israel estaba, todo lo que cometió, todas las consecuencias de nuestra desobediencia, ahora podemos ser libres de esa culpa para seguir en obediencia, para que ya esta maldición no venga encima de nosotros. ¿Ya? ¿Se entendió? Amén, muy bien. Dice así, Elohim se preocupa hasta por los animalitos. Vamos a ver, ¿qué nos dice aquí? Palabra del Eterno, Deuteronomio 22:1. No verás el buey o la oveja de tu hermano extraviado, y te comportarás como si no lo hubieras visto. Lo traerás de regreso a tu hermano. Si tu hermano no está cerca o no sabes quién es el dueño, lo traerás a tu casa y permanecerá contigo hasta que tu hermano pregunte por él. Entonces lo regresarás a él. Harás lo mismo con su asno, su atuendo y cualquier cosa que él pierda. No lo ignorarás. Si ves el asno o el buey de tu hermano colapsado en el camino, no te comportarás como si no lo hubieras visto. Más bien lo ayudarás a levantarse y ponerse en pie de nuevo. ¿Qué nos dice aquí? Me está ahogando, discúlpenme. Bien, dice así. No verás que el buey o la oveja de tu hermano extraviado, ¿verdad? O sea, la palabra nos dice que el Eterno ordena que si un israelita ve el buey o la oveja de su hermano, de otro israelita, desviado o perdido, no debe dejarlo ahí, sino que lo debe coger y lo debe llevar a su casa, y esperar hasta que el dueño pregunte por él. Y cuando el dueño pregunte por él, se lo devuelva. O sea, aquí hay dos partes. Ayuda, pero también devuelve. Devuelve lo que no es tuyo. Tú no que lo cojas y ya te lo quedes para ti, sino que seas misericordioso, te compadezcas de lo de tu hermano, ¿verdad? Y que lo lleves a tu casa y se lo devuelvas cuando él pregunte por él, cuando el dueño reconozca lo que haya perdido, sea lo mismo con su ropa o con cualquier cosa que el hermano tuviera. Y si ve a un buey o un asno caído en el camino, lo levante y que lo ponga y lo ayude a ponerse en pie de nuevo. Bien, Deuteronomio 22:6-7 dice así: si cuando estás caminando ves un nido de ave en un árbol o en el suelo con pinchones o huevos, no te llevarás a la madre con los pollitos, dejarás a la madre ir, pero puedes tomar los pollitos para ti, para que las cosas vayan bien contigo y prolongues tu vida. Bien, ¿qué significa esto, niños? El Eterno quiere que se respete la descendencia de un animalito también. Si una persona coge los huevitos y la mamá de los huevitos, de los pollitos, ya no hay más descendencia ahí, porque sabemos que eso la persona los va a coger para comérselo. Entonces, lo que el Eterno quiere es que si coges los huevitos dejes a la mamá, porque ya te estás comiendo, ya estás cogiendo a los pollitos y tienes que dejar que la mamá siga criando más pollitos para que siga habiendo más descendencia de esta gallinita. Entonces, el Eterno quiere que veamos esto, que nos preocupemos aún por los animalitos y por la descendencia de ellos. ¿Para qué? Para que prolonguemos nuestra vida. Recordemos que si obedecemos a nuestros padres, nuestra vida también sería prolongada,
¿verdad? Así mismo pasa con los animalitos. Bien, y aquí voy a tocar un tema que ya no es de los animalitos, y lo puse aquí abajo, y dice así: una mujer no puede usar ropa de hombre, y un hombre no puede ponerse ropa de mujer, porque cualquiera que haga de estas cosas es detestable a Yahweh, tu Elohim. ¿Por qué, niños? El Eterno nos dice que Él hizo hombre y mujer, y esa es nuestra identidad, y es como Él nos hizo. Y esto lo puse, niños, porque sabemos que el día de hoy en muchos programas infantiles están haciendo y metiendo cosas contrarias a la palabra del Eterno, ¿verdad? Pero el Eterno nos da una instrucción. Él hizo hombre y mujer, y así debe ser, ¿verdad? Así debe ser. Bien. Vamos a seguir, ¿ya? Bien. Ya separo un poquito la diapositiva. Bien. Bien, dice así: casas y viñas. Este es otro tema de la parashá. Dice así: cuando edifiques una casa nueva, edificarás una cerca, un parapeto bajo alrededor de la azotea. De lo contrario, alguien se puede caer y tú serás responsable por su muerte. ¿Qué nos dice aquí el Eterno? Que cuando construyas una casa seas responsable. Seas responsable en que construyas como un techo, una cerca, para que cuando una persona esté ahí, o un niñito, o cualquier persona esté ahí caminando o jugando, tenga esto como una protección y no se caiga, porque es tu casa, y si se cae, tú serás responsable de la muerte de esta persona. Entonces el Eterno quiere evitar estas cosas y nos da esta instrucción, ¿ya? Dice así, Deuteronomio 22:9. Veamos qué nos dice aquí. Y aquí vamos a ver algo que el Eterno no le gusta. Dice así: no sembrarás dos clases de semilla entre las hileras de la viña. Si lo haces, ambos, la siembra cosechada y el producto de la viña, será perdido. ¿Qué nos dice aquí el Eterno? Que no mezclemos la semilla de las frutas, que no mezclemos las semillas en este caso, la viña, de las uvas, ¿verdad? Porque si eso hace una persona, la siembra estará, la cosecha y la siembra de la viña será perdida. El fruto de lo que se ha cosechado se va a perder. Sabemos que el Eterno es el creador de todas las cosas. Y Él sabe cómo funciona algo y qué no se debe hacer para que esto no se dañe. Asimismo, niños, Él nos dice qué no mezclar para que una semilla dé su fruto, y dé un fruto tal cual el Eterno le ha ordenado. Dice aquí, vamos a seguir viendo las mezclas que al Eterno no le gustan. Dice así: no ararás un buey junto con un asno. ¿Qué es arar, niños? Arar es sobre la tierra, si mal no recuerdo, es sobre el trigo, ¿verdad, hermano Javi? O algún papito que me pueda confirmar de lo de arar, ¿verdad? Amén, sí. Amén. Ya, arar, niños, es que los animalitos estén pisando el trigo en la tierra. El Eterno no quiere que cuando hagan este trabajo los animalitos, un buey y un asno, estén juntos. Él no quiere esto. ¿Por qué? Porque tanto el buey como el asno tienen carácter diferente, tienen una forma de proceder diferente. Entonces al Eterno no le gusta esto, porque no va a ser, no van a estar en paz, sino que van a estar como que en problemas entre los animalitos mismos. Y Él no quiere esto. Él quiere que todo esté en orden y en tranquilidad, aún con los animales. Dice así: no usarás ropa tejida con dos clases de hilo, lana y lino juntos. Hay cosas que el Eterno pone y no nos da un porqué, porque demuestra ahí su soberanía. Y ayer también la hermanita Giseiri, que es la mamá de nuestros niños, Eliana y Gamaliel, nos aclaró que esto no se debe hacer
porque cuando se mezcla lana y lino juntos, se encogen las cosas y es duro y difícil de hacer un producto, ¿verdad? Hermanita Yisairi. Amén. Amén. Por eso el Eterno nos dice, de igual manera hay muchas cosas que no vamos a comprender el por qué el Eterno los puso, pero Él es porque demuestra su soberanía, su autoridad y ver si nosotros también lo obedecemos. Y aquí también nos habla sobre un mandamiento que vimos en Números, en el libro de Bamidbar, que es en el desierto, que dice así, te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. ¿Cuáles son esos? Yo sé que ustedes ya los tienen. ¿Cuáles son esos flecos que van en nuestra ropa a los lados? Los tzitzit. Los tzitzit. Amén. Muy bien, exactamente. Amén. Los tzitzit, los tzitzit. Esos son, esos tzitzit, recordemos que el Eterno nos lo manda para que recordemos sus mandamientos, sus instrucciones, y así no nos desviemos. Entonces, cuando veamos los tzitzit, acordémonos que es el Eterno que nos ha mandado eso para recordar su instrucción. Y también nos dice que no se le pondrá bozal al buey, que cuando el buey esté arando, si mal no lo recuerdo, dice la palabra, no se le pongan bozal. Bozal es lo que se le pone aquí a los bueyes, como taparle es algo duro que les hace daño al buey, que no se le ponga eso. Vemos cómo el Eterno se preocupa por los animalitos. Bien, ya vamos terminando. Vamos a ver, dice así, este tema también de la parashá, otro tema de la parashá, es sobre los que no pueden entrar a la congregación del Eterno, los excluidos, por decirlo así. ¿Y por qué? Vamos a ver. Deuteronomio 23, 3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Yahweh, ni hasta la 10ª generación de ellos. Ellos no entrarán en la congregación de Yahweh para siempre. ¿Por qué? Recordemos que los descendientes de Amón y de Moab, que son los amonitas y los moabitas, son descendientes de Lot, que es sobrino de Abraham. Pero ¿por qué no pueden ellos entrar a la congregación de Israel? Dice así, porque ellos no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salieron de Egipto, sino que alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. ¿Quién es Balaam? ¿Se acuerdan? ¿Quién es Balaam? El profeta que quiso el dinero. Exactamente, Balaam fue el profeta que por dinero se extravió y quiso maldecir al pueblo de Israel cuando él sabía que lo que el Eterno bendijo, él no lo puede maldecir. ¿Y qué nos dice aquí? Mas no quiso Yahweh tu Elohim oír a Balaam, y Yahweh tu Elohim te convirtió la maldición en bendición, porque Yahweh tu Elohim te ama. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Tampoco significa que Israel debía ir en problemas con el pueblo, no, sino que, por ejemplo, cuando ellos quieran venir en guerra contra Israel sin ninguna razón, ellos tienen que salir a pelear contra ellos. Dice así, Deuteronomio 23, 7 al 8. Aquí nos habla de otros 2 pueblos. No aborrecerás al edomita. ¿Quién es Edom? El pueblo de los descendientes de Saúl. Amén, muy bien. Los edomitas son los descendientes de Saúl. Dice así, no aborrecerás al edomita porque es tu hermano, ni aborrecerás al egipcio porque forastero, porque extranjero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos en la 3ª generación entrarán a la congregación de Yahweh, o sea, a la congregación de Israel. ¿Qué nos dice aquí? Que los hijos que no tuvieran que ver nada como por ejemplo, ¿se acuerdan que el pueblo de Israel iba ya, estaba más cerca de la tierra prometida, pero Edom no dejó pasar al pueblo, sino que tuvieron que rodearlo? ¿Qué nos decía aquí el Eterno? Que los que no tuvieron que ver con eso, o sea, la 3ª generación de ellos, puede entrar a Israel, ya que no tuvo nada que ver con esas cosas. Y asimismo, los egipcios, los que no tuvieron que ver con la esclavitud de Israel,
pueden entrar también al pueblo de Israel cuando sean la tercera generación. Bien, dice así, estas son unas leyes humanitarias, niños. Nos dice así, no entregarás a su siervo, a su señor, el siervo que huye de su amo para morar contigo. En medio de ti morará, en el lugar que escogieren en alguna de tus ciudades, donde bien tuviere, y no lo vas a oprimir. ¿Por qué? Porque si el siervo huye de su amo, es por alguna razón. Esta persona no lo sabría, o sea, un israelita de quien, a quien fue alguien como para pedir ayuda, para pedir un socorro, no sabemos por qué el siervo huye de su amo. Puede ser porque esté siendo maltratado o porque no esté siendo justo el amo con él. Entonces, el siervo huye y el Eterno quiere que se tenga misericordia, que nos compadezcamos de nuestros hermanos. ¿Y qué es lo que le dice? Va a morar él contigo y aún así no le vas a oprimir. Dice así, no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna en el que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Yahweh tu Elohim en toda obra de tus manos, en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. Nos dice el Eterno que cuando se venda, por decir algo así, entre dos hebreos, ¿verdad? No se exija un interés, no se exija algo adicional aparte, sino que lo vendas por el precio que es. Pero de un extraño sí. ¿Por qué? Porque de un extranjero, niños, ya que no es pueblo, ya no que no esté de la congregación, no sabemos, por decirlo así, no sabemos si, de qué forma lo, por decirlo, si lo va a pagar así, ¿me entienden? ¿Y por qué es esto? Para que el Eterno bendiga la obra de las manos de esta persona, ¿verdad? Porque entre hermanos se deben ayudar. Pero aún así, tampoco significa que vamos a oprimir al extranjero. Nada de eso. El Eterno dice que respetarás al extranjero. Dice así, cuando hagas voto a Yahweh, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Yahweh tu Elohim, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiera salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo que prometiste a Yahweh tu Elohim, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Aquí nos está hablando nuevamente de los votos, niños. Recordemos una pregunta, ya vimos esto de los votos. ¿Quién no puede romper un voto? Ya lo vimos, ¿se acuerdan? ¿Quién no puede romper un voto? El hombre rompe los votos. Amén. El hombre, la divorciada, la persona viuda, la mujer viuda y la mujer que se salió fuera de su casa y que vive sola. Son las 4 personas que no pueden romper un voto. Nos dice así, que no van a romper un voto porque sería un pecado en ellos. ¿Por qué? Porque es una ofrenda voluntaria, algo que haces, recordemos que entre las ofrendas que nos habla en Levítico, en el libro de Levítico, son las ofrendas voluntarias, sería como una ofrenda que te acerca al Eterno, y lo estás rompiendo sin ninguna razón, y no la puedes romper. Recuerden, el hombre, ni la mujer fuera de su casa, ni la viuda, ni la mujer divorciada, no la pueden romper. Dice así, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. No significa que hacer un voto esté mal, sino que muchas veces hacemos votos en la emoción que no podemos cumplir. Entonces el Eterno prefiere que hagamos silencio y escuchemos su palabra a que hagamos un voto, hablemos aceleradamente si sabes que no lo vas a poder cumplir. Hacer un voto no está mal, pero tienes que hacerlo de una forma responsable, que realmente lo vayas a poder cumplir. Si no, sería un pecado en ti que el Eterno encontraría. Ya vamos terminando, niños. Dice así, no hay que aprovecharse. Y aquí vamos a ver, dice así,
Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, o sea, en la cosecha de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. ¿Qué nos dice aquí el Eterno? Que cuando se entra en la viña de un hermano, ¿verdad? En este caso de dos israelitas, no se debe coger uvas y meterlas a un cesto, porque eso ya es aprovecharse, sino que puedes comer de lo que esté caído o de ahí mismo, pero sin querer, de lo que esté caído o del árbol mismo, donde están las uvas, sin que metas a tu cesto, porque ya eso es aprovecharse, niño. Dice así, cuando entres en la mies de tu prójimo, o sea, cuando se entre en la cosecha, que dice que sí puedes arrancar espigas con tu mano, pero que no meterás hoz. La hoz, niños, es algo como cuando tú cortas algo, es como una tijera, por decirlo así, para las espigas, para el trigo. Nos dice que no se podrá hacer eso, que pueden arrancar con la mano, mas no meterán eso, porque no es tuyo, no tienes por qué meter la mano en algo que es ajeno, sino que lo puedes hacer conforme a la instrucción que se ha dado, con la mano recogerlo. Bien, niños, vamos a seguir. Y también nos dice la palabra que cuando sacudas las espigas, esto ya se lo dice al dueño de la cosecha, que cuando sacudas y se te cae, que no te vuelvas a recoger eso, sino que lo dejes para el extranjero, para la viuda y para el huérfano. Asimismo con los olivos, que cuando sacuda las ramas y se le cae olivos, que no los recoja, que los deje para el huérfano, la viuda y el extranjero. Aquí hay responsabilidad de las dos partes, tanto como uno de ser misericordioso y darle a tu hermano, a tu prójimo, también de la otra parte no aprovecharse de cómo tu hermano es contigo, porque todo viene, recordemos, del Eterno, ¿ya? Bien, vamos a ver aquí diversas instrucciones. Nos dice así, un recién casado no puede ir a la guerra, sino que en su casa se tiene que quedar un año, porque está recién casado, puede morir en la guerra. Que no se tomará en prenda la muela del molino. Una muela del molino, niños, es donde se muele el trigo. Nos dice así, ninguna, ni la de arriba ni la de abajo, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Significa que, recordemos que el pan es el sustento de la vida del hombre, niños. El pan, del trigo se obtiene la harina, y de la harina el pan. Si alguien toma en prenda esto, ¿cómo la otra persona se va a sustentar? ¿Cómo se va a alimentar? Recordemos que el trigo es uno de los frutos principales de Israel. Entonces, no tomar esto es algo de justicia, de que la otra persona también tiene que alimentarse. Dice así, cuando se sepa que un israelita secuestró a otro y lo hizo esclavo, esa persona debe morir. ¿Por qué? Porque asimismo, si tú estás secuestrando a otra persona y haciéndolo esclavo, algo que el pueblo pasó en Egipto, tú no tienes que hacer eso. El Eterno te ha hecho un pueblo libre. ¿Por qué vas a coger de tu mismo hermano para ser tu esclavo y secuestrarlo todavía? Eso es algo que aborrecible ante los ojos del Eterno. Y recordemos que el Eterno siempre termina con el mal desde la raíz. ¿Por qué? Porque Él sabe cómo es una persona. Recordemos que Él es el único que escudriña los corazones y los pensamientos, y por eso nos dice aquí también otra instrucción. En cuanto a la lepra, que es una enfermedad en la piel, niños, que solamente se cura si el Eterno lo quiere, no tiene una cura de por sí. En cuanto a la lepra, que se debe obedecer tal cual lo ordenen los Juanín. Bien, aquí hay dos cosas. Los Juanín que dictaban, niños, la Torá. Los Juanín dictaban la Torá. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Que se acuerden de lo que Adonai hizo a Miriam. ¿Quién es Miriam? Una de Moisés. Amén. ¿Y qué le pasó a ella por murmurar contra Moisés? Le salió lepra en la mano y se tuvo que ir por una semana. Exactamente. Le salió lepra por todo el cuerpo, dice. Por todo el cuerpo. ¿Y qué pasó? Que ella tuvo que ser excluida del campamento
por una semana, por 7 días. ¿Y esto por qué es? ¿Qué nos está tratando de decir aquí, niños? Que la enfermedad, esta enfermedad, el origen de esta enfermedad va más en cuanto a cómo es una persona, a qué es lo que hay en su corazón. El hablar mal de alguien, recordemos que es matar la reputación de esa otra persona, pero recordemos que también hay una consecuencia para la persona que habla mal de alguien. Y en este caso, una de las cosas es una enfermedad a la piel. La enfermedad a la piel, tanto como el cáncer y cosas así, son tumores, niños. Y eso es por la desobediencia. Y aquí vemos que el origen de la lepra es por el hablar mal de una persona. Y recordemos que la abundancia de tu corazón habla la boca. Si en tu corazón hay buenas cosas, algo bueno va a salir de tu boca. Mas si en tu corazón hay malas cosas saldrán de tu boca, dijo Yeshua. Bien, niños. Ya vamos en sí, ya terminando. Diversas instrucciones, sigue así. Cuando entregues a tu prójimo alguna... que no entrarás a su casa para tomarle la prenda. O sea, que cuando alguien preste algo, tiene que quedarse afuera y el hombre a quien prestaste una prenda o cualquier cosa, él tendrá que sacar esa prenda afuera, donde está la persona que tiene que esperar ahí, que no tiene que entrar, porque si tú la prestaste con una buena intención, ¿verdad? Es porque sabes que tu hermano la está necesitando, no vas a hacerle pasar vergüenza metiéndote en su casa a pedirle algo. Dice así: si el hombre fuere pobre, no te costará retendiendo aún su prenda, devuelve la prenda cuando el sol se ponga para que pueda dormir con su ropa y Yahweh te bendiga y te será justicia delante de tu Elohim, delante de Yahweh tu Elohim. Vemos cómo el Eterno es justo, es misericordioso, Él piensa en absolutamente todo y si Él nos da estas instrucciones es porque Él sabe cómo debemos proceder. Dice así: no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, o sea, ser responsable, págale conforme al trabajo que por cual te está sirviendo. Y no se pondrá el sol sin dárselo, tienes que dárselo en su día, en el tiempo en el que el Eterno te ha dicho que le des, en el tiempo en el cual el siervo está trabajando para ti, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Yahweh y sea en ti pecado. O sea, no seas injusto, ten justicia. Recuerda, justicia, justicia seguirás. Y si no haces eso, es un pecado en ti. Y niños. Ahora sí, dice así: justicia. Vamos a ver otro tema también. Recordemos, esto va conectado con la parasha pasada. Jueces. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Yahweh tu Elohim te da, porque abominación es a Yahweh tu Elohim cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. El Eterno quiere que hagamos justicia, que hagamos equidad, que no tengamos preferencia, porque así es Él, un juez justo. Y si nosotros nos decimos ser hijos de Él, porque la palabra nos lo dice, si somos israelitas, si somos su pueblo, recordemos que dice que cuando alguien no puede entrar a la congregación de Israel es a la congregación de Yahweh. Si nosotros somos la congregación de Él, si somos un pueblo apartado para Él, tenemos que poner por obra lo que Él nos ha mandado, poner por obra la justicia, reflejar ese carácter de Yeshua, ¿ya? Y dice aquí, orden de exterminar a Amalek. Dice así: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto y de cómo te salió al encuentro en el camino. ¿Se acuerdan, niños, que en el libro de Éxodo, ahí cuando lo estudiaban con el hermano Javi, Israel recién salía de Egipto y Amalek, que es descendiente de Esaú, vino a atacar el campamento y después el Eterno manda que peleen contra Amalek y es cuando Moisés tenía las dos manos levantadas, que Aarón y le sostenían las manos, ¿verdad? Porque mientras Moisés alzaba las manos en oración, el pueblo de Israel prevalecía, o sea, iba ganando la batalla. Dice así: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto.
de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado, recién salían de la esclavitud, niños. Y no tuvo ningún temor de Elohim, no tuvo temor de Elohim. Recuerden que si el pueblo de Israel salió de Egipto, fue gracias a las maravillas y grandezas que el Eterno hizo en Egipto. Dice, yo los liberé con brazo extendido y mano fuerte. No tuvo temor Amalek, no tuvo temor en los amalequitas del Eterno, ni mucho menos lo respetaron. Entonces, aparte de eso, se burlaron del pueblo estando en esclavitud, cuando sabemos que Esaú y Jacob son hermanos. Entonces, aquí no hubo ningún tipo de misericordia. Dice así, por tanto, cuando Yahweh tu Elohim te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Nos dice la palabra que el Eterno tendría pelea contra Amalek de generación en generación. El primer rey de Israel, niños, falló en esto. Y tuvo que ir Samuel para matar a Amalek. Pero Yeshua, que sabemos que es nuestro rey en estos tiempos, cuando nos dé este descanso de todos nuestros enemigos alrededor, él mismo va a ir a la guerra contra Amalek. Nos relata el libro de Isaías, que es un profeta, que él mismo va a ir contra la guerra, va a ir contra Amalek a la guerra. ¿Por qué? No porque él es vengativo, sino porque él es justo y él se acuerda de lo que le han hecho a su pueblo. Bien, niños, se terminó la parashá, toda la gloria al Eterno. Ese fue el último tema. Si tienen alguna pregunta, me la pueden decir. ¿Quedó todo claro? ¿Se entendió? Sí. Amén. El niño Javi está por ahí, dice que sí. Bien, niños. Si recordemos que siempre les dejo preguntas para la otra semana. Yo la voy a mandar al grupo, ¿ya? Vamos a dar gracias al Eterno por la administración, por esta enseñanza que Él les ha dado, ¿verdad? Recordemos que yo estoy aquí solamente enseñándole lo que el Eterno me enseña a mí y le enseñan a nuestros hermanos para también enseñárselos a ustedes. Pero al final, la gloria y la honra es de Él, ¿ya? Vamos a darle gracias. Yo voy a hacer Amén. Naomi, Ismael, ¿quieren hacer la tefilá de cierre? Sí. Amén, amén. Está bien, no pasa nada. Bien. Vamos a alzar nuestras manitos e inclinar nuestros rostros, niños, ¿ya? Padre, venimos ante ti a darte gracias porque pudimos aprender más con la hermanita Antonella, porque los hermanitos que estuvieron aquí en la administración aprendieron de tu palabra y también yo y mi familia aprendimos de tu palabra. Te doy gracias porque se nos ha revelado tu palabra, a pesar de ser tan malos, nos has dado todo esto. Te ruego que vayamos entendiendo cada vez más y más para que a los niñitos que estén allá afuera también les podamos predicar. Te lo ruego esto en el bendito nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Muy bien, niños. Amén. Hermanito Javi. Amén. Amén. Vamos a levantar las manitos y vamos a recibir. Es para recortar la administración para decirle el plan de Yom Teruah. Ah, ok. Ahí vamos.